y cómo surgió el SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 es un nuevo virus que se identificó por primera vez en el año 2019 como el agente causal de la enfermedad llamada COVID-19. SARS-CoV-2 es una sigla en el inglés que traducido al castellano significa coronavirus asociado al síndrome respiratorio agudo grave. SARS-CoV-2 es un coronavirus. El nombre de estos virus se debe a la imagen como corona que se observa en el microscopio electrónico. Los virus se clasifican en familias según sus características estructurales. El SARS-CoV-2 pertenece a la familia Coronaviridae. En esta familia se distinguen 4 géneros. En el beta-coronavirus están incluidos los coronavirus asociados al SARS, el 2, el actual causante de la pandemia, y el anterior, que fue identificado en el año 2002 en China. Hubo más de 8.000 casos identificados en 24 países. Y posteriormente, en el 2004, se eliminó su circulación en base a las barreras sanitarias que se implementaron. Todos los coronavirus comparten la misma estructura, un manto en la parte más externa, una cápside y el genoma. El manto es el componente más externo del virus y está formado por una doble capa de lípidos. Se destruye con altas temperaturas, con jabones y detergentes, y esta alteración determina que el virus no puede infectar. En el manto se insertan proteínas que cumplen importantes funciones para el virus. Una de ellas es la proteína S o spike, que al unirse al receptor de la célula para este virus, permite que el virus ingrese a la célula. Si esta proteína S se bloquea, no puede interaccionar con el receptor celular, por lo que el virus no es capaz de ingresar a la célula y no replica. Una forma de bloquear a esta proteína es con los anticuerpos que se producen al ser vacunado o al infectarse con el virus. Más al interior del manto del virus se encuentra la nucleocápside, conformada por una cápside que es una estructura de proteínas que recubren el genoma viral. El genoma del virus contiene la información necesaria para generar nuevos virus. El genoma de los coronavirus es una hebra de ácido ribonucleico, cuyas siglas en castellano son ARN y en inglés RNA. El genoma de este virus, el coronavirus 2 asociado al síndrome agudo respiratorio grave, cambia constantemente porque la enzima que genera nuevas moléculas de ARN para formar el genoma de las nuevas partículas virales se equivoca al copiar el ARN y no corrige todos los errores. Estos cambios se llaman mutaciones y generan las variantes virales. Estos cambios pueden determinar modificaciones en las proteínas del virus. Si los cambios ocurren en la proteína S del virus, esto podría favorecer su interacción con el receptor de las células y así facilitar la infección o ser un virus más transmisible. También es posible que al cambiar la proteína S, los anticuerpos no lo reconozcan y por lo tanto está impedida su acción bloqueadora de la infección con esos anticuerpos. Al comparar el genoma de los SARS-CoV-2 presentes en distintas partes del mundo, se han podido identificar distintas variantes virales y estas se han descrito de acuerdo al país donde se originaron o se detectaron por primera vez como variante inglesa, brasileña, sudafricana. Actualmente se ha decidido denominar a estas variantes por las letras alfa, beta, gamma, delta, etc., para no asociarlo a un país en particular, puesto que prontamente estas variantes van a circulan en distintas partes del mundo. La secuenciación del genoma de los virus permite hacer análisis entre los distintos genomas de los distintos coronavirus en este caso. Y de estos análisis se ha visto que al comparar el genoma entre los coronavirus, existe una gran similitud entre el SARS-CoV-2 y un coronavirus del murciélago. Por esto se ha planteado a este animal como un probable origen del SARS-CoV-2 y como un posible hospedero intermediario al pangolín, otro animal. Por esto constituye esta infección una zoonosis. Universidad de Chile, democratizando el conocimiento.